presentación a la segunda clase de hoy, donde se va a presentar una aplicación concreta que ya está en muchos aspectos incluso industrializada, me refiero a disposición de las empresas, que es la aplicación de la visión por computador en agricultura de precisión. Nos va a dar la clase el doctor Juan Manuel Ponce Real, que pertenece al Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva. Cuando quieras, Juan Manuel, por favor. Perfecto. Bueno, pues nada, buenos días. Bueno, pues como bien dice José Manuel, mi nombre es Juan Manuel Ponce y trabajo en el Centro de Investigación CITES aquí en la Universidad de Huelva. En concreto, bueno, yo colaboro de forma activa con el grupo de investigación TEP 192, del cual es también José Manuel director, y más concretamente trabajo en el Laboratorio de Visión Artificial. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para indicar que, bueno, si no me equivoco, ayer uno de mis compañeros, el doctor Arturo Aquino, él estuvo dando una sección inicial en la que, bueno, si no me equivoco, habló un poco del uso de artefactos propios de la inteligencia artificial como soporte en una disciplina como puede ser el análisis de imagen digital, ¿no? El análisis y procesamiento digital de imagen. En este sentido, bueno, entiendo que introdujo una serie de conceptos que, bueno, me sirven como soporte teórico para desarrollar la sesión de hoy desde un punto de vista muy práctico. Entonces, la idea es mostraros, en base, bueno, pues a esta suerte de relación teórica de los artefactos principales que se utilizan en el entorno del análisis de imagen, el poder concretaros su utilización desde un punto de vista práctico, en concreto en un nicho muy identificado como es el de la agricultura de precisión. En este sentido, bueno, pues deciros que nosotros en este laboratorio de visión por computador, en la actualidad prácticamente el 99%, si no al 100%, estamos volcados por completo en encontrar soluciones basadas en visión artificial con aplicabilidad directa y con mucho énfasis puesto en la transferencia hacia el usuario final, que en este caso pues, son evidentemente los agricultores y productores agrícolas. Entonces, bueno, así muy rápidamente, pues lo que os decía, la idea es dar una visión muy práctica. En este sentido, pues vamos a, con suerte, si el tiempo nos lo permite, ver hasta 3 casos prácticos, 3 trabajos, ya, bueno, muy trabajados, que han generado muchísima producción científica y que incluso están muy cerca de ser potencialmente implantados en la agricultura real. Brevemente, comentaros, bueno, pues lo que os decía, en el sentido de que estamos tratando un nicho tan específico como el de la agricultura de precisión, con la cual no necesariamente ninguno de los presentes tiene por qué estar familiarizado, voy a simplemente dar pequeños apuntes, ¿no? Para llegar a entender un poco cuál es este contexto. Y a partir de aquí, pues vamos a tratar, pues, lo que os decía, 3 casos distintos en los que confluyen agricultura de precisión, evidentemente, puesto que es el foco en el que nosotros dirigimos nuestra investigación y, por supuesto, con la conveniencia de que utilizamos tanto visión por computador, principalmente análisis morfológico de imagen, que es, digamos, una de las bases sobre las que solemos trabajar, y, por supuesto, inteligencia artificial, ¿no? En este sentido, pues, como decía, tres casos prácticos. El primero va a estar centrado en el caso de la vid y vamos a mostrar, bueno, pues un sistema automático de predicción de cosecha. En el segundo de los casos vamos a cambiar de tercio, nos vamos a centrar en la agricultura. En este sentido, vamos a ver, bueno, pues una serie de investigaciones que confluyen en un sistema automático de identificación de variedad de frutos una vez que ha sido cosechado. Y por último vamos a ver, de nuevo, centrado en el tema del olivo, un trabajo muy interesante que se encarga de lo que es la propia detección del fruto directamente en imágenes de la canopia de los propios olivos, de los árboles. Bueno, agricultura de precisión. La agricultura de precisión es, bueno, per se una disciplina propia de la que podríamos hablar muchísimo. No tiene mucho sentido. Simplemente quiero arrojar, bueno, pues, algunos comentarios al respecto, un poco por situarnos. Una definición muy sencilla de la agricultura de precisión, bueno, a muy alto nivel, podemos referirnos como que es el estudio de la agricultura desde la perspectiva de el análisis de todos aquellos factores que de una forma u otra intervienen en la actividad agrícola, en el proceso de producción agrícola, en cuanto a su variabilidad en el espacio y en el tiempo.
Bueno, yo sé que esto es una definición muy poco concreta, pero bueno, nos sirve un poco para hacernos la idea. Por dar un poquito más de detalle, intentando ser un poquito más cercano, más coloquial, digamos que es una disciplina que se encarga, está orientada al dato. Se encarga básicamente de proveer de soluciones tecnológicas que permitan la extracción de información de valor para el agricultor, transformar esa información y generar una suerte de marco, de modelos de decisión que permita al agricultor, al productor agrícola, actuar en consecuencia, con objetivo de optimizar pues, esto que se conoce como la gestión de, en inglés decimos farming inputs, ¿no? De los recursos necesarios para ejecutar la actividad agrícola de forma transversal. Entonces, en este sentido, la agricultura de precisión, como decía, es, en resumen, una disciplina orientada a la extracción de información que como objetivo último permite, o como finalidad última es la de proveer herramientas que permitan, pues, efectos prácticos. Podemos decir, mejorar la producción, reducir los costes de la misma, proveer mecanismos que permitan o habiliten el desarrollo de la agricultura con un menor impacto en términos medioambientales y, por supuesto, que construya en torno a la misma pues, un mercado sostenible desde el punto de vista económico, ¿no? Efectos prácticos. Mejorar la agricultura de forma transversal, mediante el uso de la tecnología, evidentemente. Y, de hecho, la agricultura de precisión no es necesariamente algo nuevo. De la agricultura de la precisión se lleva hablando muchísimos años. Y de una forma u otra siempre ha estado sujeta a los nuevos cambios tecnológicos que han ido sucediendo. De hecho, evidentemente, está muy sujeta a bueno, las capacidades computacionales que tenemos hoy día y los sistemas sensóricos, como vamos a ver. Pero no necesariamente se trata de eso. Es decir, la agricultura de precisión casi existe antes, incluso que, digamos, los ordenadores de altas prestaciones y toda esta parafernalia tecnológica que tenemos hoy en día, a pesar de ello, vamos a decir que es incluso anterior a efectos prácticos, como decía. Lo importante de la agricultura de precisión es a efectos prácticos la captación de datos de valor, independientemente de la tecnología que se utilice. Dicho esto, aquí simplemente quiero hacer una pequeña anotación, y es que por regla general nos referimos a la agricultura de precisión desde dos enfoques distintos. Uno que es, vamos a decir, intervencionista, esto es, hablaríamos de soluciones que de alguna forma actúan de forma directa sobre el cultivo, y la no intervencionista, que es en la que focalizamos nosotros nuestro trabajo. A efectos prácticos, nosotros nos centramos principalmente en proveer soluciones no invasivas, que se dedican única y exclusivamente, como decíamos anteriormente, voy a insistir mucho en esto, extracción de información de valor. Y es después el agricultor, el productor, el que tiene, por así decirlo, la decisión última. Okay. Aquí tenemos un pequeño esquemita que creo que puede ser bastante ilustrativo con respecto a esto de lo que hablo. Aquí nos referimos a la gestión, bueno, pues clásica y tradicional del cultivo, ¿no? Que se basa un poco en la expertise del propio agricultor, ¿no? El agricultor pues acude a su parcela, al campo, y mediante observación pues puede interpretar una serie de hechos que están ocurriendo que pueden tener impacto sobre su cultivo. En definitiva, en base a su experiencia, hace una determinada interpretación y ejecuta una determinada acción, como cambiar, por ejemplo, el régimen de efectivo, pues porque lo considera necesario. El objetivo de la agricultura de precisión, desde nuestra perspectiva, es el de alguna forma, automatizar y eliminar de incertidumbre este procedimiento. Para ello, bueno, pues utilizamos sistemas de captación de datos. En este sentido, aquí vemos, pues, presentado, bueno, aquí lo que tenemos son una serie de cámaras de distinta naturaleza. La agricultura de precisión no se basa necesariamente en el uso de la imagen como fuente de datos a partir de la cual generar esta suerte de sistemas de decisión, ni muchísimo menos. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, puesto que trabajamos en visión por computador, bueno, pues nuestros sistemas de captación de datos por regla general son cámaras. Dicho esto, pues bueno, simplemente captación de datos. Afortunadamente, a día de hoy la tecnología nos permite además poder georreferenciar estos datos que capturamos en el campo. Con esta batería de datos, mediante sistemas de análisis, mediante algoritmos de procesamiento, pues simplemente generamos modelos predictivos, modelos de datos que representamos y ofrecemos al agricultor para que en función de los mismos pues ejecuta aquellas acciones que considere necesarias de cara, bueno, pues, para optimizar o solucionar cualquier problema inconveniente que surja en su tarea agrícola.
Dicho esto, pues vamos a entrar de lleno en estos casos prácticos. Creo que, bueno, que más o menos la idea, ¿no?, de la agricultura de precisión queda clara. Déjame insistir de nuevo, no necesariamente es necesario el uso de análisis de imágenes en la agricultura de precisión. Insisto, la forma de captación de datos y naturaleza de los mismos pues difiere de una disciplina a otra, pero bueno, en nuestro caso, pues como decía, estamos especializados en visión artificial y entonces pues este es un poco nuestro nicho de investigación. En este sentido también, antes de comenzar, recalcar que evidentemente, o entiendo casi, doy por sentado que todos sabemos interpretar que la visión por computador, el machine vision o el análisis automático, el procesamiento automático de imagen, no es sinónimo, evidentemente, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista, o los distintos artefactos de inteligencia artificial que podemos encontrar, son herramientas auxiliares en este sentido. La cuestión es que cuando abordamos determinados problemas, ocurre que aproximaciones, vamos a decir, más clásicas desde el punto de vista del análisis de imagen, no son capaces, no tienen la potencia suficiente como para solventar, bueno, pues, según qué determinados retos. En este sentido, pues, estos tres ejemplos son bastante interesantes porque son casos prácticos de estas circunstancias en las cuales aproximaciones más tradicionales de visión por computador no son necesariamente lo suficientemente efectivas como para proveer con la solución. Dicho esto, comenzamos con el primer caso, con el primer ejemplillo que veremos. Como decía anteriormente, está centrado en el caso de la vid, ¿vale? En este sentido, decir que el objetivo último de este estudio, de este trabajo, de esta investigación, era la de proveer de una suerte de modelo predictivo temprano de cosecha, ¿vale? Lo cual, bueno, no vamos a entrar tampoco a discutir esto, pero para el productor vinícola pues podría ser un valor, bueno, podría ser oro. Esa es un poco la idea. En este sentido, esta investigación que os comento ahora mismo, pues una solución integral e intenta abarcar todo este proceso. Desde el punto de vista del análisis de imagen y de la inteligencia artificial, podemos acotar un poquito más. Esto es, si bien es cierto, como decía, el objetivo último es la estimación de cosecha, para la misma se plantea un reto abordable desde el punto de vista de la disciplina del Machine Vision, que es el de, mediante una serie de capturas, poder identificar frutos, poder identificar uvas dentro de las mismas. Después habrá otro problema, que será el de establecer si la capacidad del sistema, si la cantidad de fruto identificada por el sistema es representativa de la cantidad de frutos real que hay en el mismo. De todos modos, esto ahora lo concretaremos. En definitiva, lo que os decía, siguiendo esa parte de una solución integral, nos centramos en esta presentación en más o menos ver cómo se solventó la detección de uva en este sistema. Bueno, para esto creo que es interesante, de forma muy breve, comentaros un poquillo cuál fue el framework utilizado para la adquisición de las imágenes, ¿no? Y esto de alguna forma también es importante porque enlaza con las conclusiones que me gustaría esbozar al final y que quieren incidir en la importancia de la calidad del dato una vez, cuando es adquirido, cuando es capturado, de cara a desarrollar soluciones efectivas basadas pues, en procesamiento de imagen con inteligencia artificial. Vale, en este sentido deciros que para la adquisición de imágenes en esta experimentación se utilizó un quad modificado. Este quad iba equipado con un sistema de iluminación artificial, en concreto con un panel LED. Ahora hablaremos un pelín más sobre esto. Bueno, el equipamiento de adquisición per se, que son ni más ni menos que cámaras RGB. Evidentemente también tiene una antena GPS. Como decíamos anteriormente, una de las fortalezas de la tecnología actual nos permite pues las referencias de los datos adquiridos en distintos nichos de investigación. En este vital, tener en cuenta que los ámbitos de estudio de la arquitectura de precisión son hectáreas por regla general. Entonces es muy interesante el tener referencia posicional de los puntos de muestreo. Y por último, pues también, bueno, casi de forma anecdótica, aunque también tiene su justificación, el hecho de que, bueno, en el eje del propio quad se implementó un sistema sensor que permitía, o que, digamos, de alguna forma regulaba la frecuencia de captura de las cámaras fotográficas. De hecho, por vuelta se obtenían
3 capturas de imagen. Esto te permitía, pues, de alguna forma controlar el número de imágenes que capturabas por la distancia, que también tiene sus repercusiones, sobre todo a la hora de evitar redundancia de información, como ahora lo vemos ahora mismo, pero bueno, puesto que incluso fue necesario hacer el macheo de imágenes, pues con objetivo de eso, de eliminar esas partes, esa información que consideramos que era redundante. Vale, este básicamente es un poco el sistema que se utilizó para la adquisición de imágenes. Esta es una captura, un ejemplo de captura obtenida con dicho sistema. Es una captura que, como se puede evidenciar, ocurre a la luz del día, y es una captura que no se utilizó en la experimentación, porque de hecho es algo en lo que quería, bueno, pues incidir, bueno, en este caso, la importancia de la calidad de los datos iniciales, ¿no? Para este tipo de experimentos, al menos nuestra idea o nuestra forma de proceder es evitar el trabajar con luz diurna, por la sencilla razón de que, bueno, hay diversos motivos. Para empezar, no tenemos control sobre la iluminación. Nos tenemos que enfrentar a situaciones cambiantes de luz, evidentemente. A medida que pasa el tiempo, pues el sol se va desplazando, bueno, el sol se va desplazando, la Tierra se va desplazando. Esto puede acarrear una serie de consecuencias. Puede pasar una nube. Evidentemente, la posición de la cámara modifica, digamos, la información en crudo de los objetos que están intentando identificar con respecto a la reflectancia. En definitiva, no tenemos control sobre el sistema de iluminación, lo cual es un impedimento, sobre todo para después poder garantizar replicabilidad de los resultados. Además de otras cuestiones que ahora vemos. Además, también otros detalles interesantes. Bueno, pues como podéis observar, ahora mismo esta información que tenemos presente, esta captura inicial, nos está ofreciendo mucha información que no necesitamos. Recordar que ahora mismo estamos hablando o acotando el objetivo de este estudio, identificar frutos en las imágenes. Tenemos mucha información a modo de ruido extra más allá del fruto. Encima, una captura diurna implica poder ver lo que ocurre o lo que está presente detrás en este caso, de la propia vid. En definitiva, tenemos muchísima información que podemos eliminar, que sabemos que no es necesaria, que podemos eliminar simplemente realizando las fotos en la noche con iluminación incontrolada. Conseguimos mayor control. Evidentemente, los datos en crudo que ocurren sobre las superficies capturadas están más controlados desde el punto de vista de la información de color, y de camino, pues eliminamos todos aquellos artefactos que realmente no nos aportan nada. Esto facilita muchísimo, bueno, pues el desarrollo de las distintas metodologías posteriores que permiten el procesamiento de la imagen. Dicho esto, ¿cómo se acometió bueno, pues la detección de los propios frutos? Bueno, esto lo comentaba anteriormente. Evidentemente, a medida que se va desplazando este cuadro, se van tomando fotografías, evidentemente, en función de la frecuencia de muestreo, la frecuencia de captura de las mismas, pues vamos a obtener a lo largo de las distintas imágenes pues, información redundante. Esto se suele simplemente con un machado de imágenes. Tenemos un claro ejemplo aquí, ¿no? Tenemos 3 imágenes iniciales y la imagen final, ¿no? Resultante de la aplicación de este machado. Esto se hizo con una aplicación de terceros. Vamos, es un procedimiento relativamente sencillo desde el punto de vista del análisis de imagen. Partiendo de esto, en esta imagen, bueno, pues la idea era implementar un tipo de procesamiento que nos permitiese de alguna forma identificar el número de frutos que aparecen en la misma. ¿Cómo se realizó esto? Bueno, digamos que nos dejamos inspirar por una cuestión bastante trivial, me atrevería a decir, que es, bueno, lo que se conoce como la ley del coseno de Lambert. Y bueno, sin entrar en demasiado detalle y explicándolo de una forma muy cercana, ¿no? Esto es, básicamente, la ley de Lambert lo que viene a decir es que si iluminamos un objeto, ocurrirá que en la medida en la que el ángulo de incidencia de la fuente de luz incida de forma perpendicular al mismo, generará una superficie o un punto de máxima luminosidad. Lo cual, bueno, pues creo que es relativamente asumible, ¿no? Es decir, si tenemos una manzana, la ponemos encima de una mesa, la iluminamos con una linterna, pues la iluminamos de forma, vamos a decir, perpendicular, pues entenderemos, ¿no? o esperaremos, ¿no? Que ocurra un punto o una superficie en la que la reflexión de la luz sea máxima en el centro de la misma, ¿no? Desgraciadamente, creo que no sé, tenía que haber puesto una imagen con zoom aquí, de todos modos ahora lo veremos en otros de los ejemplos. Pero bueno, a efectos prácticos. Podemos esperar, teniendo en cuenta un entorno como el que estamos proponiendo, ¿no? Con luz controlada, que en la medida en la que iluminamos estos frutos,
en la superficie de cada uno de los mismos nos encontremos con un punto de máxima reflexión de luz, ¿no? Esta es una idea que en un principio se plantea como hipótesis de partida, de decir, bueno, podríamos explotar esta información para de alguna forma identificar dentro de esas imágenes estos puntos de máxima luminosidad. Esa fue un poco la idea. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Bueno, pues básicamente, en primer lugar lo que se hizo es transformarse la representación en color de esta imagen al espacio de color cielo. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Por la sencilla razón de que este espacio de color permite desacoplar la información de luminosidad del resto de características del color, como pueden ser características de carácter cromático, como el tinte del propio color. La cuestión es que en la medida en la que teníamos identificada, teníamos aislada la información de luminosidad de la fotografía, nos planteamos lo que sigue, es decir, como decíamos anteriormente, estamos buscando identificar de alguna forma aquellas agrupaciones de píxeles, aquellos puntos de máxima luz en la superficie de los frutos. Tenemos la información de luminosidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues en este sentido recurrimos a un filtrado morfológico. Elaboramos un procedimiento basado en análisis morfológico de imagen, en el cual desgraciadamente no puedo entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que hace es eso, aísla lo que se conoce como máximos locales. Muy brevemente, bueno, un máximo local no es más que una agrupación de píxeles dentro de una imagen que pueden presumir de tener cierta relación de vecindad y que tienen un valor de intensidad mayor, estrictamente mayor que todos los de su entorno. Entonces, de esperar que en el caso de estos frutos, del caso de la uva, en caso de presentar este fenómeno en base a la ley del coseno de Lambert, estos puntos de máxima luminosidad actúen como máximos locales dentro de del canal de luminosidad que hemos conseguido aislar mediante esta transformación del espacio de color. Igual no sé si esto está siendo demasiado complejo o no sé si se termina de comprender, pero bueno, a efectos prácticos lo único que estamos intentando es reducir un poco el espacio de búsqueda. Estamos intentando buscarnos las vueltas de alguna forma para poder, digamos, a posteriori implementar algún tipo de procedimiento, en este caso va a ser mediante inteligencia artificial, para cribar esta suerte de candidatos. En definitiva, buscamos aislar estos máximos, esos puntos de máximo brillo. Y esto lo hicimos mediante la transformada H máxima, que es un procedimiento de análisis morfológico, bueno, clásico. Este es el resultado como presentado sobre la imagen inicial y con esta suerte de estructuras, estos máximos representados en azul. No sé si termina de ver bien, entiendo que sí, pero esta es un poco la idea. Es decir, mediante este filtrado morfológico, lo que conseguimos es, bueno, acotar la información, de alguna forma reducir el espacio de búsqueda, encontrarnos con una suerte de estructuras que potencialmente se podrían corresponder con uvas. No sé si se ve demasiadamente bien, pero bueno, yo creo que igual podemos apreciar aquí, ¿no? Como para cada una de las uvas de este racimo, pues vemos una serie de puntitos, de sucesiones de clústeres de píxeles que son representativos de la misma. Esto es lo que intentamos identificar. Evidentemente, nos encontramos con este fenómeno, y es el decir, los máximos no necesariamente van a ocurrir en un escenario muy ideal, todo debería ser demasiado beneficioso desde el punto de vista de las imágenes iniciales para encontrarnos con esto. Entonces, básicamente, lo que hacemos ahora es intentar lidiar con esa situación. Esto es, necesitamos, una vez que hemos reducido el espacio de búsqueda, tomar todas estas suertes de clústeres de píxeles, de componentes conexas, e intentar discernir aquellos que corresponden a frutos de los que no. Entonces, aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hicimos? Para, como Kevin dice, detectar esos falsos positivos y separarlos de aquellos frutos que realmente están identificados a partir de cada uno de estos máximos. Bueno, pues lo hicimos pues una aproximación muy clásica, ¿no? De la inteligencia artificial. Bueno, digo clásica porque, bueno, a posteriori vamos a ver otros casos que utilizan algo que parece que ahora mismo es una vanguardia, aunque no deja de ser también un artefacto antiguo como son las redes neuronales convolucionales. Pero vaya. En definitiva, lo que os comentaba, ¿cómo se procedió? Bueno, pues para cada una de estas agrupaciones de píxeles identificadas como máximos en la imagen y que potencialmente se pueden corresponder con cada uno de los frutos, se calculó una serie de descriptores. Entiendo que cuando ya Arturo habló de inteligencia cuando os habló de inteligencia artificial aplicada al análisis de imagen, comentó un poco, bueno, este tipo de aproximaciones. En definitiva, la idea es calcular una serie de descriptores característicos para cada una de las componentes conexas y utilizarlos como datos de entrada con los que previamente entrenar, después validar y finalmente producir un modelo de estimación o de identificación, de detección de los frutos en la imagen, ¿no? Una suerte de clasificador que reciba
el conjunto de componentes conexas correspondientes con los máximos que hemos procesado previamente para posteriori identificar cuáles corresponden a fruto y cuáles no. Y vaya, aquí pues poco más tengo que decir, que indicar pues eso, que se describieron hasta 17 descriptores, se utilizan como entrada para un perceptrón, en este caso multicapa, una única capa oculta. Evidentemente, si utilizamos 17 descriptores, pues ya podemos intuir que el número de neuronas de entrada fueron 17, la capa oculta fue de 9 neuronas, y con esto construimos una suerte de clasificador, ¿vale? De hecho, bueno, pues a la salida lo que tenemos es un valor referencial de 0 a 1 que se corresponde con la probabilidad de que la componente conexa, el candidato, el clúster de píxeles de entrada se corresponda o sea representativo de un fruto, ¿vale? De hecho, bueno, la suerte de clasificador se obtiene una vez que se trabaja sobre esta información. Esto había muchas formas de enfocarlo. En este caso lo que se hizo es convertir la información para cada descriptor en una suerte de valor de valor de probabilidad, como que hemos dicho, pero esta probabilidad no se utilizó directamente para discernir necesariamente si se trataba de un fruto o no fruto, sino que se utilizó como información para generar una suerte de mapa de probabilidad a modo de imagen en escala de Gris. Simplemente, para una componente conexa, el valor que recibo lo interpreto como valor de nivel de Gris y a partir de ahí construyo una imagen en escala de grises que ahora, mediante una realización global, método de Otsu, método clásico en análisis de imagen, permite una binarización final. Y lo que me permitiría, finalmente, pues como os decía, discernir o separar aquellos clústeres que corresponden al fruto de los que no. Ahora vemos el resultado final en un segundo. Con respecto al tema de los descriptores, pues tampoco me voy a parar demasiado. ¿Vale? Más que nada porque no tenemos tiempo. Si me sobrara pues, algo de tiempo, pues me gustaría discutir. Igual si me sobra tiempo, pues intentaré abarcar un par de minutos para gozar algunas conclusiones y os hablaré un poquito del tema de los descriptores, porque es una cuestión muy interesante. Al final es un factor diferencial a la hora de construir un modelo efectivo basado en este tipo de artefactos de inteligencia artificial, de los que no. Después también aquí hay muchas escuelas, hay quienes prefieren utilizar pues baterías de 200 descriptores de todo lo que se le ocurra. Yo entiendo que aquí debería de primar la calidad sobre la cantidad y esto es una cuestión bastante interesante. ¿Vale? Insisto, si tenemos tiempo, pues algo comento. Y bueno, este es un poco el resultado, ¿no? En la imagen de la izquierda tenemos, digamos, pintado en rojo, bueno, pues los clústeres inicialmente etiquetados como correspondientes a los frutos y en azul, no sé si se termina bien, pues los correspondientes al tema de los clústeres identificados como uva. En definitiva, bueno, aquí vemos el resultado de las mismas, una vez aplicado el algoritmo o el modelo obtenido como clasificador. Muy brevemente, porque si no nos quedamos sin tiempo, resultados. Bueno, os decía anteriormente, el objetivo último es la estimación de cosecha de la propia vid. En este sentido, deciros que ahí tenéis ahora la referencia al trabajo en cuestión, deciros que los resultados fueron francamente positivos. Pero bueno, lo que compete única y exclusivamente a lo que es la detección de frutos, bueno, pues os dejo un poco esta tabla resumen. Decir que, bueno, se utilizaron durante experimentación 5 variedades distintas y, bueno, en definitiva, las métricas que se proponen, métricas clásicas en este sentido, la sensitivity, ¿no? El recall y la precisión o precision. Decir también que, bueno, se estudiaron tanto millas no defoliadas como millas defoliadas, esto es una particularidad de la viticultura, según qué cultivo, según qué segmento se tiende a la defoliación de la viña para mejorar la maduración del fruto, etc. Entonces, bueno, se quiso abarcar un poco toda la variabilidad posible que nos podemos encontrar. Ok, rápido, voy con el siguiente. Bueno, aquí tenéis la referencia, el principal trabajo resultante de esta investigación, está muy interesante, aquel que tenga un poco de curiosidad, pues ahí lo tiene y puede acceder. Entiendo que las transparencias quedan en algún tipo de repositorio para vuestra disposición, así que bueno. Segundo ejemplo. Bueno, en este caso nos pasamos a la viticultura y vamos a cometer, o vamos a aplicar un poco un trabajo, bueno, el resultado de una sucesión de varios trabajos que abordamos dentro del seno del grupo de investigación
enfocados a la caracterización y la extracción de información de las aceitunas una vez que han sido ya cosechadas. En este sentido, bueno, hace algunos años ya empezamos a trabajar con el tema del olivo. En este sentido, establecimos numerosas líneas de investigación. Tenemos mucha investigación, mucha producción científica en torno a la olivicultura. Y una de las líneas pasaba por concebir sistemas que permitiesen la extracción de información de los frutos una vez que han sido recolectados. Esto es, con objetivo último de concebir, prototipar algún tipo de sistema integrable en las cintas que transportan el fruto de todas las almazaras para, en la medida en la que estas son manipuladas, pudiésemos extraer información que fuese de interés para el productor. Entonces, bueno, pues concebimos una serie de experimentos con la finalidad de probar la capacidad del análisis de imagen y este tipo de procedimientos automáticos para la extracción de una serie de parámetros, una serie de características morfológicas de los frutos, ¿no?, que interesaban al productor, sobre todo a la hora de realizar el cribado, ¿no? En este sentido, bueno, pues vamos a ver cómo inicialmente planteamos una serie de cuestiones relacionadas con el tamaño y peso del fruto y cómo esto nos lleva a plantearnos y de forma exitosa conseguir la clasificación de variedad. Dicho esto muy rápidamente, nuestros estudios iniciales pasaron por sistemas sencillos de detección de frutos, de discriminación de los mismos, y a partir de la obtención de binarizaciones que nos permitiesen de alguna forma, de forma sistemática, poder acceder al conjunto de píxeles representativos de cada uno de los frutos, poder extraer de ahí algún tipo de información que nos permitiese, pues como decía anteriormente, ¿no?, extraer información relativa a distintas características morfológicas. Ya os decía que lo primero que hicimos es hablar de peso y tamaño del fruto. En este sentido, bueno, pues simplemente comentaros que la idea con la que abordamos esta problemática fue la de, una vez aisladas las componentes con esa correspondientes a los distintos frutos, computar, en este caso, una herramienta que nos gusta a nosotros muchísimo, que es lo de una elipse que comparte el segundo momento central normalizado con respecto a la región de píxeles que estamos procesando, y a partir de ahí, pues extraer una información que entendíamos que podía ser representativa del tamaño del fruto, que serían los ejes mayores, los diámetros mayores y menores de esta elipse. ¿Vale? Con respecto al fruto, bueno, pues inicialmente lo modelamos únicamente considerando el contorno de píxeles correspondiente a la componente convexa del fruto. Después esto fue mejorando a medida que fuimos iterando, pero bueno, esto tampoco nos interesa demasiado. En un siguiente experimento, la evolución del experimento nos llevó pues, a abordar un escenario mucho más cercano a un escenario real, ¿no? Estamos hablando inicialmente de prototipos integrados en las cintas transportadoras de las almazaras. Las mismas no podemos esperar una situación en cuanto a disposición del fruto idílica como la que vimos en una de las pantallas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, abordamos un nuevo experimento en el que proponíamos pues, una distribución estocástica de los frutos, ideamos una campana de adquisición que hacía las veces de prototipo del que hablábamos y que se basaba principalmente en una de las características por destacar, era el que realizábamos la iluminación del escenario desde abajo. Esto con el objetivo último, obtener imágenes de alto contraste entre background y foreground, ¿no?, entre lo que es el fondo, el tapete en el que está situado los frutos y los propios frutos. Esta cuestión, aunque puede parecer baladí, no es tal porque, bueno, esto es una de las cuestiones en las que habría que incidir. Siempre es importante, en la medida en la que trabajamos con análisis de imagen, independientemente de que en medio de este procesamiento utilicemos artefactos propios de inteligencia artificial o no, el de que la calidad de los datos de partida sea los mejores, ¿no? Bueno, yo creo que esto es máximo en cualquier disciplina científica, pero más si cabe en el tema de la visión por computador. En este sentido, pues lo que os decía, con ánimo de afrontar un escenario mucho más complejo, pues ideamos este tipo de sistema de adquisición. Esto simplemente es un ejemplo resultante de procesar la imagen de la izquierda. Bueno, definitivamente conseguimos una segmentación a nivel individual de fruto, independientemente del grado de solapamiento de la ocurrencia de frutos transición unos con otros, lo cual es una problemática desde el punto de vista del análisis del procesamiento de esas imágenes. Y bueno, los resultados fueron muy interesantes, una alta precisión en este sentido. La cuestión es que cuando llegamos a ese punto nos planteamos qué nos quedaba por delante. Y entonces nos planteamos la posibilidad de categorizar por variedad. De hecho, por entonces estamos trabajando con hasta 9 variedades
nos centramos en 7, 2 de ellas experimentales y no tiene mucho sentido. Y entonces nos planteamos lo que os decía, dicha cuestión, es decir, ¿seríamos capaces de discriminar mediante algún tipo de algoritmo la naturaleza en cuanto a variedad del fruto? Bueno, el planteamiento inicial de utilizar características de color fue totalmente descartado desde un primer momento, en primer lugar porque el sistema de adquisición que utilizaban no nos proveía de esa información, aunque eso lo podíamos haber modificado. Pero hay una cuestión mucho más importante, y es que a efectos prácticos no tiene mucho sentido discriminar en cuanto a características de color per se, en cuanto a tinte de color, las variedades de la aceituna. Como por ejemplificar estos son 4 aceitunas distintas de la variedad arbequina, todas recogidas en el mismo campo, en el mismo olivar, con alta probabilidad, incluso en el mismo árbol, y como podéis ver ya son de distinto color. Y esto es otra cuestión que tiene que ver, esto es propio de la agricultura, y es que ciertamente esto sí que es un hecho, hay un alto grado de correlación entre lo que sería el grado de maduración del fruto y el color del mismo. En definitiva, todas las pistas que teníamos por delante nos invitan a pensar que de cara a categorizar el fruto desde el punto de vista automático en función de su variedad, no podía hacerse desde el punto de vista explotando características cromáticas de tinte de color. Entonces nos planteamos si lo que teníamos hasta entonces con el procedimiento que habíamos ideado para la segmentación de los frutos era suficiente. Esto es, si la silueta del fruto era suficiente como para ser capaces de determinar la variedad del mismo, ¿vale? En este sentido, bueno, como os decía, 7 variedades y lo planteamos como un problema de clasificación de imagen, ¿vale? No encontramos otra. Entonces planteamos la posibilidad de construir a partir de imágenes que tenemos una suerte de dataset para ser utilizado en el entrenamiento de un conjunto de redes neuronales convolucionales. En este sentido, muy rápidamente, ¿cómo preparamos este dataset? Bueno, pues partiendo de la segmentación inicial, lo que hicimos es que cada componente con esa, cada fruto, lo aislamos en una imagen independiente de 501 por 501 píxeles. Bueno, aquí tampoco me voy a parar demasiado. Hicimos cierta transformación basada en la transformada de la distancia de esta imagen binaria modulada por una función logarítmica de base 3 para inferir cierta fericidad. No sé si se termina de apreciar. Y lo que hicimos por último es, bueno, también otra herramienta habitual, otra forma habitual de aumentar nuestro conjunto de entrenamiento, que es a través de data augmentation, es el incremento de datos. Lo que hicimos es hacerlo en base a rotación, aplicando distintas rotaciones al fruto, y de esta forma pues, pudimos incrementar un poco nuestro conjunto de entrenamiento, ¿no? Con respecto al dataset, bueno, pues aquí tenéis cierta información, tampoco me voy a parar demasiado, ¿vale? Bueno, efectos prácticos, conjunto de entrenamiento, 14.000 imágenes de estas características, 14.000 imágenes de 501 por 501 píxeles, conjunto de validación de 1.050 imágenes. Y básicamente, ¿qué hicimos? Pues tomar distintas arquitecturas de redes neuronales convolucionales, como las que creo, estoy seguro de que visteis ayer, y entrenarlas para construir una serie de clasificadores. En definitiva, destacar, bueno, esto no obedece, si no recuerdo mal, a ninguna arquitectura en concreto, es una suerte de abstracción, bueno, o de visión a alto nivel, lo que sería el comportamiento de una red neuronal convolucional relacionada con este procedimiento de clasificación de aceitunas. Lo que obtendríamos sería al final un vector de probabilidad en la que cada posición se refería a la probabilidad de pertenencia de dichos frutos a cada una de las variedades. ¿Ok? Con respecto a las arquitecturas testadas, pues bueno, fueron hasta 6 distintas, ¿vale? AlexNet, Inception en distintas versiones, hasta alcanzar Inception ResNet versión 2, ResNet 50, ResNet 101. ¿Por qué planteamos el utilizar varias arquitecturas? Bueno, por la sencilla razón de que visitando un poco el estado del arte, pues tampoco teníamos garantías o no encontramos razonamiento alguno para descartar cualquiera de ellas. Entonces se nos ocurrió que lo más interesante podía ser pues, hacer un estudio comparativo de las mismas, ¿no? Muy brevemente, resultados. Aquí, bueno, lo que nosotros consideramos como el hit rate referido a una determinada arquitectura y una determinada variedad, que es básicamente, dado el conjunto de validación correspondiente a una determinada variedad, el ratio de frutos correctamente categorizados con respecto a la variedad a la que pertenecen. Y bueno, los resultados, pues ya ven, son bastante positivos, muy positivos. En este sentido, fue Inception ResNet versión 2 la que nos dio, bueno, los mejores resultados. Con respecto a esto,
pues tampoco puedo decir demasiado. Nos puede decir demasiado en el sentido de que, teniendo en cuenta la diferencia de resultados, no me atrevería a decir que Inception Resident versión 2 es necesariamente mejor que la otra. Evidentemente, podemos ver cierta distancia en cuanto a resultados con respecto a la primera iteración de Inception o incluso más al SNET. También ten en cuenta que son arquitecturas igual más antiguas que Inception Resident V2. Pero bueno, yo creo que esto también un poco dependería en base al nicho de investigación en el que se está aplicando, ¿no? Va a depender un poco, seguramente, de las características del tipo de experimento que estamos aconteciendo. Insisto, mejor resultado en Inception Resident V2, podemos comprobar como las diferencias con respecto a otras arquitecturas, como la versión anterior, que es Inception versión 3, pues es bastante similar. Pero bueno, resultados de clasificación muy positivos. Aquí tenemos una serie de trabajos que podéis consultar que están un poco relacionados con todo esto que hemos visto. Muy rápidamente, vamos a ver, siempre creo que si nos da tiempo a ver el tercero de los ejemplitos. Es muy interesante, guarda mucho en común con respecto al primero de los casos que vimos, y aquí la gran diferencia es igual, de que si bien es cierto que digamos, la etapa de preprocesamiento, de reducción de espacio de búsqueda, es muy similar. A posteriori, pues buscamos un enfoque distinto y hacemos uso también de redes neuronales convolucionales. A diferencia de la visión más tradicional o la aproximación más clásica que vimos en el primero de los ejemplos, ¿no? En este sentido, seguimos en la olivicultura. El objetivo último, nuevamente, es la predicción de cosecha, ¿vale? Para ello, bueno, pues es una solución que, digamos, abarca numerosos retos. Uno de ellos, el más importante, el que tiene cabida dentro del ámbito de la visión por computador, pues el de, a partir de imágenes de las propias canopias de los árboles, poder identificar los mismos aceitunas, ¿no? De forma análoga a lo que vimos en el primero de los ejemplos, en los cuales nuestro objetivo era identificar, pues, uvas, ¿no? Esta es una imagen ejemplo de las que utilizamos durante este procedimiento. Las capturas fueron realizadas de noche por los mismos motivos que discutimos anteriormente. Tenemos mayor control sobre la luz. Podemos, digamos, filtrar de forma automática el ruido que pueden ocasionar artefactos que están ubicados por detrás del árbol. Y además podemos explotar una característica, gracias una vez más a este tipo de iluminación, que nos valió ya en investigación anterior para poder, digamos, hacer un cribado inicial, para poder hacer una reducción del espacio de búsqueda. Y es este fenómeno que comentamos anteriormente de la ley de Lambert. Yo creo que aquí incluso seguramente se puede apreciar mejor, ¿no? Como tenemos aquí la ocurrencia de este punto de luz, ¿no? Este punto de máxima luminosidad que ocurre, bueno, pues un poco en base a lo que nos explica esta ley. Ok. Lo que decía anteriormente, a la hora de trabajar con este tipo de metodologías, puede haber un problema de base, y es el que sí, en este caso. Estamos tratando de imágenes de 6.000 por 3.376 píxeles. Si utilizamos una aproximación clásica de utilizar, qué sé yo, un kernel que fuera desplazándose pues, en cada iteración a una distancia de un píxel o de pocos píxeles, estaríamos hablando de que probablemente podemos enfrentarnos a un espacio de búsqueda con más de 20 millones de candidatos, lo cual es una barbaridad. Esta es la misma problemática que vimos anteriormente. Es decir, tenemos que de alguna forma solventar este problema y reducir el espacio de búsqueda. Establecer una serie de candidatos iniciales y a partir de ahí buscarnos las vueltas, pero tener un procedimiento que nos permitiese identificar de forma definitiva cuáles son aquellos candidatos que se corresponden a aceituna de los que no. El procedimiento es similar, es el mismo a efectos prácticos. Volvemos a explotar esta característica, ¿no? Que nos brinda el hecho de saber que al iluminar con luz artificial desde el frente los frutos, podemos esperar máximos o la ocurrencia de máximos sobre los mismos. Entonces, aislamos la información de luminosidad transformando la imagen en el espacio de color cielar, trabajamos sobre dicho canal, sobre el canal L, calculamos estos máximos a partir de la transformada H máxima y obtuvimos pues, una serie de máximos. Evidentemente, como en el caso anterior, pues nos podemos encontrar con que tendremos máximos que se corresponden con los frutos, pero otros tantos que no tienen nada que ver con los mismos. Y ahora mismo, pues básicamente lo que tuvimos que afrontar, bueno, pues fue un problema de clasificación de imagen a partir de los candidatos. El enfoque es relativamente distinto del anterior.
En este caso, lo que hicimos es que por candidato, por cada componente con esa identificada potencialmente perteneciente a un punto de máxima luminosidad del fruto, recortamos la imagen a su alrededor. Hicimos un cropping de la imagen, nos quedamos con una subimagen de 41 píxeles y esta es la información a partir de la cual construimos cada uno de los elementos de nuestro dataset. En este sentido, ¿qué hicimos? Para cada imagen candidata, por un lado nos quedamos con la información del canal L en bruto. ¿Ok? Ahora, esta información la duplicamos y le aplicamos un filtro gaussiano de las características que aquí se ven ilustradas. ¿Y esto con qué objetivo? Con objetivo de alguna forma de enfatizar la información que está en el centro de la subimagen y penalizar la información referida a la periferia de la misma. ¿Y esto por qué? Porque el máximo de la imagen en cuestión, en este caso, está generado por una aceituna, pero puede estar generado por cualquier otro tipo de artefacto. Por ejemplo, pues no sé, cualquier hoja de olivo. En ese caso, podría ocurrir igualmente que en esa imagen, en esa subimagen en la que el candidato había sido generado por una hoja de olivo, pudiese aparecer, pues, a lo mejor en la periferia asomando un fruto. Para nosotros esa imagen no se corresponde con fruto, evidentemente. Entonces, con objetivo de reforzar el aprendizaje de la máquina y evitar este tipo de confusiones, lo que hicimos es reforzar un poco la información mediante la aplicación de este kernel. ¿Vale? Creo que en una transparencia de las que sigue es un ejemplo más claro de lo que comento. Y por último, bueno, utilizamos los canales A y B. Bueno, canales A y B, como decíamos, tenemos otra formación espacio-fiel. Estos sí que confieren o tienen información relativa a valores cromáticos propios de la imagen. En concreto A creo que es rojo y verde y B es azul y amarillo. No estoy muy seguro. Bueno, pues por cada candidato lo que generamos es una suerte de estructura matricial tridimensional en la que cada una de sus capas, cada una de sus dimensiones, pues teníamos pues, esta información. Esto no es más que una ilustración en formato RGB de la representación del resultado de combinar estas tres capas, ¿vale? Simplemente por un propósito ilustrativo. Vale, así construimos nuestro dataset. Simplemente, muy breve, creo que no tengo aquí el enlace puesto, este dataset es accesible de forma pública, lo tenemos colgado en un repositorio. Insisto, tenía que haber incluido aquí el enlace por si alguien pues, tenía la curiosidad por trastear con él mismo. De hecho, si por la posterior modificación al final se van a incluir estas transparencias en un repositorio, pues intentaré que aparezca este enlace mismo, ¿vale? Bueno, en definitiva, aquí una serie de cuestiones para las cuales tampoco tenemos demasiado tiempo, pero tampoco son demasiado importantes. Principalmente, bueno, pues se tuvo que hacer un balance de clases porque teníamos muchas más clases etiquetadas de artefactos que no eran aceitunas, de las que eran aceitunas, como era de esperar. También se implementó, bueno, se realizó un documentation con el objetivo de incrementar el número de elementos del conjunto de entrenamiento. Una vez teníamos nuestros datasets, pues coser y cantar, entre comillas. Bueno, arquitectura de red neuronal, convolucional. Utilizamos nuestro dataset y construimos un clasificador, considerando dos clases, aceituna y no aceituna. Os decía anteriormente, este es el ejemplo al que me refería. Si os dais cuenta, esta subimagen fue generada o fue conferida como candidato por el hecho de contener el máximo local generado por un artefacto que definitivamente no es una aceituna. Sin embargo, aquí sí que tenemos una aceituna, ¿vale? Insistir en que para nosotros, en la medida que se hizo el modelo, esto no es una aceituna de la clase O. Es por esto que aplicamos este filtro gaussiano que vimos anteriormente. ¿Vale? Nuevamente, pues recurrimos a implementar distintas arquitecturas, con objetivo de establecer una suerte de estudio comparativo y ver un poco cuál era el resultado de la misma. Y bueno, aquí básicamente, bueno, tenemos muchas métricas, hay otras tantas recogidas en el trabajo publicado que resultó de esta investigación. Pero bueno, sin entrar demasiado en detalle, pues resultados muy positivos. Y nuevamente, no sé si hay alguna razón de causalidad o es pura casualidad, pero en Session ResNet versión 2, bueno, pues mostró de nuevo el mejor comportamiento. ¿Hay grandes diferencias? Pues definitivamente no. Por ejemplo, con respecto a ResNet 50, pues no parece que haya grandes diferencias. Volvemos a lo mismo. La mejor de las conclusiones, que funciona. ¿Cuál es la mejor de las arquitecturas? Bueno, ahí pues habría que debatir. Sea como fuere, bueno, pues lo que decía anteriormente,
insistir en que esta solución forma parte de una solución mayor que pasa por, una vez identificado el número de frutos contenido en el árbol, identificar mediante un modelo una predicción de cosecha. En esa estamos, ¿vale? En concreto, esta línea de investigación está muy activa, ahora mismo estamos trabajando en la misma. De hecho, en las próximas semanas vamos a cometer una serie de experimentos relacionados y la idea última es la de integrar este sistema junto con a diferencia de lo que vimos en el primer caso, que era un quad modificador, aquí estaríamos hablando de un vehículo totalmente autónomo, que haría el scouting del olivar de forma autónoma, realizando la captura de datos, tendría integrado su propio sistema de iluminación, su propio sistema de captación de datos, y el escenario ideal sería el de proveer mecanismos de comunicación que permitiese pues, enviar estos datos al servidor y que fuese el servidor con estos algoritmos ya implementados a modo de web service, ser capaz un poco de realizar esta predicción de cosecha. Siempre, pues, como decía anteriormente, con el objetivo último de realmente crear soluciones que tengan potencial de integración en el mercado real. Y esta es un poco la idea de este trabajo. Esta es una publicación derivada de este estudio en concreto. Y bueno, y yo ya no tengo mucho más que decir. Simplemente darle las gracias a los presentes. Espero que haya sido de vuestro interés. Y bueno, no sé si tenemos algo de tiempo, pero si hay alguna preguntilla, cualquier cuestión que queráis plantear, pues bueno. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación. Bueno, como hemos visto, se trata de una aplicación concreta de técnicas de visión por computador a un tema de mucha actualidad, como es la agricultura de precisión. Son ya, en algunos casos, aplicaciones que ya han salido de laboratorio, que son aplicaciones que están disponibles con el TRL suficiente para ser explotadas por empresas, y detrás de las que hay pues, varias patentes con objeto de proteger la propiedad intelectual. Juan Manuel, ¿te importaría contar un poco de las propuestas futuras, de las que tienes en este momento entre manos y hacia dónde vamos? Buah, pues ¿por dónde empezar? Bueno, nosotros, ya lo comentaba al principio, sí, al final nos dedicamos a día de hoy al 100% al tema de la agricultura de precisión. Tenemos por una parte una línea que va muy focalizada al uso de drones, al uso de RPAS. En este sentido, bueno, pues ahora mismo nos encontramos, de hecho, la próxima semana, con toda seguridad, replicamos algunos de los experimentos y nuestra idea es, pues, realizar capturas con distintos tipos de sensores, bueno, sensores de todo tipo, principalmente de carácter multiespectral. Incluso estamos planteando utilizar LIDAR para caracterizar, bueno, ahora mismo estamos muy focalizados en el tema del olivar, pero para caracterizarlo, extraer tanto información dendrométrica de los mismos, de los olivos, es decir, proveer soluciones que permitan conocer de forma muy efectiva características como pueden ser la altura, el diámetro de los propios árboles, la frondosidad de los mismos. Incluso planteamos la posibilidad, pero esto está todavía por probar, de utilizar, como decía, tecnología LIDAR de última generación para intentar, y esto puede sonar un poco futurista, pero tenemos que probar, detectar directamente el fruto desde el aire. No sabemos, desde luego, si esto tiene aplicativo en el olivo, es complicado, estamos hablando de cantidad de frutos muy pequeños, pero la cuestión es probar. No tenemos miedo a afrontar este tipo de problemas y, de hecho, si nos tuviera que enfrentar a cultivos como un fruto pues más grande, por así decirlo, pues quién sabe si podríamos obtener unas soluciones muy interesantes, sobre todo porque me gustaría incidir, claro, que es que esto, que parece que lo hacemos por hacer, cuando tú hablas con un agricultor y le dices que puedes proveerle de una solución que le permita obtener una estimación pre-cosecha, eso le hace los ojos chiribitas, si la expresión. Entonces, esto es muy importante. Y esta es una de las líneas. Ahora también estamos trabajando con las berries y ahora mismo estamos trabajando en un sistema para la detección. También aquí estamos utilizando distintos artefactos de inteligencia artificial muy variopintos. Aquí estamos ahora más explotando con algunas técnicas con las que hemos trabajado anteriormente. No me quiero adelantar mucho, pero estamos trabajando, como os decía, con las berries y estamos en un punto en el que somos capaces, pues,
mediante análisis de imágenes, identificar el fruto en distintos grados de maduración. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos que esto tiene potencial para poder brindar soluciones que permitan al productor conocer a 2 semanas vista cuál va a ser la cantidad de fruto que va a recoger. Y esto es francamente genial para mí. Vamos a extraer alguna pregunta del chat. Por ejemplo, a ver, preguntan si habría alguna forma de incorporar alguna variable adicional a la red neuronal que se pudiera tener en cuenta y que no pueda verse reflejada en una fotografía. Pone como ejemplo pues una modificación de la tonalidad de la imagen en función de la humedad, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, José Manuel, no te he escuchado bien. Sí, plantea uno de los asistentes, Felipe Romero, que si habría alguna posibilidad de incorporar a la red neuronal alguna variable que no fuera estrictamente extraída de la fotografía. Pone como ejemplo una modificación de la tonalidad de la imagen en función de la humedad. Vale. En ese sentido, creo que lo más conveniente sería renunciar a la red neuronal convolucional. Y me explico. Al final, bueno, espérate. Claro, es decir, si lo que me está dando es una modificación de la imagen, sí se podría. Si al final la cuestión es, las arquitecturas que estamos utilizando nosotros, las implementaciones, estamos utilizando información de 3 capas. De hecho, igual esto con las pizzas no lo dije, pero cuando trabajábamos generando nuestro dataset para entrenar la red convolucional, hacíamos lo que sigue, y es que a expensas de sabiendas de que la arquitectura está esperando una estructura matricial de 3 capas, nosotros lo que hicimos es para la aceituna triplicarla y ya está. Es decir, la información que se llevó la red neuronal es muy limitada en ese sentido, tan sencillo como esto. Aquí está, esto es a lo que me refería. Es decir, nosotros triplicamos esta información. Si en la medida en la que realizamos la captura de imagen podemos utilizar incluso otros sensores, ¿vale? Y después hacer el matching adecuado y a partir de la información que obtenemos de, vamos a decir, de la mineralización inicial, somos capaces de aislar distinta información, pues podemos incluirla y podemos darle mucho más potencial, por supuesto. No sé si esto termina de responder a la pregunta que planteaba Felipe. Entiendo que sí. Sí, bueno, en esencia, ¿qué se puede hacer? Que en efecto se puede incorporar información que no sea estrictamente procedente de la fotografía. Bueno, según lo he interpretado yo, debería de ser integrable como imagen. Si estamos utilizando, esta es la clave, si estamos utilizando redes neuronales convolucionales, o esa es la idea, estamos trabajando con imagen. Información adicional, en este sentido, tenemos, por así decirlo, 2 slots, ¿no? Que son las 2 capas análogas porque hemos hecho el triplicado de esa imagen. Si somos capaces de alguna forma extraer una información adicional que sea característica, interpretable, aproximable como una imagen, desde luego. Si es por otro tipo de sensores, etc. Si no, no. Si no, lo que habría que hacer igual sería llevarse este problema a una aproximación mucho más clásica, como el que vimos en el primer ejemplo, a base de descriptores. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu amena charla. Vamos a pasar